Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la 21ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 23, versículos 27 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen: si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto, ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Retomamos nuevamente las condenaciones que empezamos a leer el lunes pasado y que fueron interrumpidas ayer con la memoria que celebramos. Hoy leemos las últimas dos condenaciones, o como también son conocidos como los ayes, por la forma en que son introducidas. Ay de ustedes. Y aquí Jesús nuevamente condena, acusa a escribas y fariseos por su hipocresía. Como modo de recordar quiénes son los escribas y los fariseos. Los escribas eran los que trabajaban y vivían para la interpretación de la Sagrada Escritura. También eran los que hacían copias de la Sagrada Escritura. Así que eran los que eran reconocidos por el contacto directo con la ley mosaica y la interpretación. Y esto implicaba a la comunidad judía, porque sus comentarios, sus interpretaciones eran lo que recaía sobre la vida diaria de ellos, ¿no? Y Jesús los criticaba porque imponían sobre el pueblo interpretaciones de la ley mosaica que ellos mismos no se atrevían a vivir y a aplicárselas a sí mismos. Igualmente los fariseos, como los escribas, eran de lo mejorcito del tiempo de Jesús. No eran de lo peor, pero aún así quedaban muy cortos. El término fariseo significa aquellos que están separados. ¿Separados de qué? Separados del resto de la comunidad, porque se veían como más justos, de que estaban más comprometidos con Dios por su práctica de la ley mosaica. Así que Jesús nuevamente dirige esta condenación fuerte y directa a los escribas y fariseos. Dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Qué significa? Creo que ya les comenté qué significa el término hipócrita. Hipócrita literalmente significa actor y viene del ambiente del teatro griego. Y en el ambiente del teatro, pues un hipócrita era alguien que actuaba un personaje distinto del actor. Y cuando hacían esto, pues se ponían una máscara. A esto se le llama en griego persona. Así que cuando el actor actuaba, se ponía la persona, la máscara del personaje que estaba representando. Y esto es lo que significa la palabra hipócrita, ¿no?
alguien que representa algo que no es. Ahora, dentro del campo del arte o del teatro, pues esto es aceptable, pero en la vida y particularmente en la comunidad del reino, el ser un hipócrita, o sea, alguien que pretende ser algo que no es o alguien que no es, pues esto es falsedad, y esto es lo que Jesús está condenando tanto en los escribas y los fariseos, porque enseñan e imponen en el pueblo algo que ellos mismos no se atreven a aceptar. Ahora, Jesús lo que critica en ellos no son sus enseñanzas, no son necesariamente su interpretación, sino de que ellos no se atreven a vivir y a someterse a lo que someten a otra gente. Aquí está la condenación, aquí está la hipocresía que Jesús critica directamente de ellos. Dice, por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. ¿Qué es esta imagen que Jesús utiliza de sepulcros blanqueados? Esta expresión se encuentra en muchas culturas que han salido de este evangelio, ¿no? Que representa la falsedad o la hipocresía, ¿no? En aquellos tiempos pintaban las tumbas por dos motivos. Una, para embellecer el cementerio, y la otra para que la gente no pisara sobre las tumbas, porque el tener contacto con una tumba dejaba a la persona impura ritualmente, lo cual tenía implicaciones de que no podía participar en las devociones y ritos religiosos, sino antes pasar por un proceso de purificación ritual. Y por eso Jesús dice, por fuera parecen hermosos, ¿no? Porque se ven blanquitos, y todo lo blanco pues da la connotación de pureza, de belleza, de dignidad. Y Jesús dice, y cuando todos son lo contrario, porque lo que manifiestan visualmente o exteriormente no es la realidad de sus vidas. Por dentro, en realidad, están llenos de pudrición, ¿no? Y esto es lo que Jesús está criticando, el contraste entre lo que enseñan y lo que viven. Ahora, ¿en qué consiste en esta imagen del contacto de tumbas el significado de impureza? Recordamos, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, cuando al que golpean y lo dejan medio muerto y sangriento en el camino, como los sacerdotes le sacan la vuelta y no tienen contacto, porque el entrar en contacto tanto con la sangre o con la posibilidad de que esa persona estuviera muerta, pues los dejaba impuros religiosamente. Y por eso también alguien que pisara aún accidentalmente sobre una tumba, pues quedaba impuro. Por eso la necesidad de pintarlas blancas, para que la gente los viera claramente dónde está pisando, y aún por accidente quedara impuro, ¿no? Así que esta es la crítica que Jesús está dirigiendo a los escribas y fariseos, la inconsistencia entre lo que enseñan y lo que viven, de que sobre el pueblo ponen exigencias opresoras que ni ellos mismos están dispuestos a someterse. Ahora viene la segunda condenación, o segundo aye de este evangelio, viene siendo prácticamente la séptima de las 7 que encontramos. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos, ¿no? Aquí está haciendo referencia a los monumentos que se le levantaban a aquellos que históricamente eran reconocidos como justos, o los profetas, y particularmente aquellos que fueron perseguidos en sus tiempos, pero ahora en esta generación pues les construyen monumentos o tumbas para ser reconocidos, ¿no? Y Jesús en esta crítica está diciendo de que esta generación que lo escucha, pero que lo rechaza y que a última terminará condenándolo y entregándolo para la muerte, pues en esto esta generación manifiestan las mismas actitudes de los padres que condenaron a justos previos y a profetas
que ahora les levantan monumentos y tumbas de reconocimiento, pero que esta generación pues son iguales que los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque lo están rechazando a él mismo, están rechazando al Mesías. Y en esto está la hipocresía de que están diciendo de que si hubieran vivido en tiempos de sus padres, no hubieran participado en la condenación o en la muerte de estos justos o profetas, ¿no? Pero Jesús dice, no, son iguales porque ustedes quizás no mataron a esos profetas antiguos, pero aquí tienen al Mesías. Y me están rechazando y a últimas terminarán condenándome y entregándome. Por eso estas últimas palabras de Jesús cuando dice, terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Aquí hace referencia a la pasión y muerte que ya está por venir de Jesús, ¿no? Ahora Jesús los está animando para que lo maten. No, simplemente Jesús reconoce que ya en ellos está esta intención, esta maldad, este deseo de deshacerse de él, de condenarlo y de entregarlo. Esto es lo que vemos dentro del Evangelio desde que Jesús empieza su vida pública, como la resistencia a él, como la maldad y el deseo de deshacerse de él, o sea, matarlo, se ha manifestado particularmente en los líderes de la comunidad de los judíos. Así que Jesús no los está animando para que lo maten, simplemente está diciendo lo que él ya ve manifestado en sus actitudes, no solamente de rechazo, sino también de deseo de matarlo. Y por eso dice, terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron, ¿no? Ahora, esto de hipocresía, pues ya lo he mencionado antes, no es propio solamente de los escribas y los fariseos. Esto lo encontramos en todas partes donde se manifiesta, donde se ve claramente la descontinuidad entre lo que una persona hace o profesa y cómo vive, ¿no? Y que esta condenación, esta crítica dura que Jesús hace a los escribas y fariseos, pues recae directamente sobre nosotros, porque cuando el evangelista Mateo toma estas condenaciones de Jesús que fueron dirigidas a escribas y fariseos, ya el evangelista Mateo no las está dirigiendo a escribas y fariseos, sino las está dirigiendo a los judíos cristianos. Y quizás particularmente también los está dirigiendo a aquellos judíos cristianos que quizás son más judíos que cristianos, que aún todavía no han aceptado la totalidad del Evangelio y aún siguen más aferrados a la ley mosaica que al Evangelio, que a la interpretación de la ley mosaica, que a la interpretación de la voluntad de Dios que vemos en Jesucristo, ¿no? Así que la intencionalidad de Jesús era de criticar duramente a los escribas y fariseos, pero la intencionalidad de Mateo, podemos decir, porque este evangelio fue dirigido para la comunidad cristiana y las primeras dos generaciones, en su mayoría particularmente de esta comunidad de Mateo, eran judíos cristianos y entre ellos había también fariseos que se convirtieron, pero que todavía estaban más aferrados a la ley mosaica y particularmente a su interpretación de la ley mosaica. Recordamos, por ejemplo, la dificultad que San Pablo tuvo con varios de ellos. Jesús les llama judaizantes, ¿no? Estos judíos cristianos celosos que habían aceptado a Cristo, pero aún no se habían desligado de la rigidez y de las exageraciones de su interpretación de la ley mosaica que Jesús estaba criticando, ¿no? Así que podemos decir claramente que la intencionalidad del evangelista Mateo no va hacia los escribas y fariseos, sino a la experiencia de la comunidad cristiana, que en su mayoría está compuesta de judíos cristianos, y de que entre esta comunidad de judíos y cristianos pues se está viviendo esta tensión
entre la interpretación rígida de los fariseos y el evangelio que Jesús les proclamó, donde está claramente una interpretación de la ley mosaica muy diferente de ellos, ¿no? Jesús lleva la ley a la plenitud, o sea, al corazón, a la intencionalidad, al amor tanto de Dios como con el prójimo, y no simplemente a las enseñanzas de la ley mosaica, que en vez de liberar a la persona para entrar en intimidad y confianza, pues los oprime y les pone exigencias que no promueven vida. Y esto es lo que Jesús duramente critica de los escribas y de los fariseos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.